Para ubicarnos un poco en la vida de Jesús, recuerdan que Jesús recién se presentó a un ministerio público, diríamos, más o menos a qué edad. Más o menos a los 30 años, ¿no es cierto? No hay exactitud, pero más o menos a los 30 años, donde dejó, digamos, tal vez, no es que no tuvo ministerio, porque sin duda fue un hombre de integridad, de trabajo, de influencia positiva en su familia, en su ciudad, y era conocido, ¿verdad?, como Jesús, el hijo del carpintero José. Así que ya pasamos el día del trabajo, pero es un consuelo saber que Jesús no solamente enseñó, predicó, sino que también trabajó y se ganó la vida para él y para su familia, y sin duda fue un buen carpintero. Ahora, Jesús comenzó a predicar, se bautizó, recuerdan, en el Jordán, y de alguna manera ese momento selló el inicio de un ministerio público, donde Jesús fue, digamos, sellado en ese ministerio por el Padre, ¿no?, que en una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, digamos, ¿no? Y además llegó y vino sobre él de manera simbólica y real, digamos, el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no?, para que fuera visible a todo el mundo de que había una unción especial sobre su vida. Y comenzó entonces a predicar, y nos relata el Evangelio que comenzó a predicar en la zona de Galilea. También intentó predicar y sanar en su pueblo natal, pero se enojaron con él, y tuvo que reconocer que profeta en su propia tierra no se acepta, ¿no es cierto? Y tal vez a alguno nos pasa a nosotros, nos convertimos al Señor, tenemos entusiasmo, queremos predicar en nuestra familia, pensando que tenemos la mejor noticia para compartir, y en vez de ser bien recibidos somos rechazados, ¿no? Algo parecido vivió Jesús en su tierra natal, en su sinagoga, donde sin duda había él crecido y se había conocido la Escritura. Y así estuvo por la zona, se desplazó en un momento hacia el norte, cerca del mar de Galilea, en la zona de la ciudad de Capernaum. Y estando allí, entonces, tenía un ministerio donde se agolpaba mucho la gente para escucharle. ¿Por qué? No solamente porque él predicaba, enseñaba, sino que también sanaba. Y siempre donde hay alguien que sana, la gente va. Porque es natural, uno quiere una solución para el dolor, la tristeza, la enfermedad. Y también expulsaba muchos demonios, cuenta el relato bíblico, ¿no es cierto?, que resolvía también un tema interior de mal, que muchas personas vivían vidas azotadas por el demonio, por el diablo, y generaba en ellos una problemática muy profunda, muy particular, y Jesús liberaba a las personas. Y los evangelios comienzan con estos relatos, y me gustaría retomar el relato en Lucas capítulo 5. Así que vamos a ir a leer en Lucas capítulo 5. Antes de eso, me gustaría señalar un detalle que lo recalca Marcos, pero también lo recalca Lucas, ¿no? Quería ver el texto ahí. En Lucas capítulo 5. Quería compartir un detalle, porque uno se pregunta, ¿no?, ¿de dónde venía esa fuerza, esa autoridad y esa vida que Jesús tenía? Y acá el relato en Marcos es más claro que el relato de Lucas para esta primera etapa. Pero dice Marcos que muy de mañana temprano, antes... a ver, si alguien me lo puede encontrar, porque estoy citando de memoria. Vamos a leer Lucas, ahora lo estoy confundiendo, ¿vieron? Porque hay una referencia en Lucas, pero no dice el mismo detalle.
Alguien me lo puede encontrar, a ver, en Marcos debe ser en el primer capítulo. Paralela, sí. Ahí está. Debe de ser Marcos. ¿Qué dice? Bueno. Sí, pero a ver. Espera, porque el texto que yo quería. Ahí está. ¿Alguien puede leer Marcos 1:35? Marcos 1:35. Pasa que hoy me olvidé traer mi Biblia y mis apuntes. A ver, va a leer Milton. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hasta ahí nomás, es el detalle. Es el detalle. Pero es un detalle pequeño, pero es clave para comprender la vida espiritual, la fuerza del ministerio de Jesús. Muy de mañana, porque la gente lo tenía a Jesús hasta tarde en la noche, buscando que atendiera a las personas. Pero aún así, muy de mañana, Jesús salía, aún cuando era oscuro, salía a un lugar desierto, a un lugar para estar a solas, para orar. Y miren, esto fue clave en la vida de Jesús, y lo voy a decir así, es clave en nuestra vida también. No sé si levantarse muy de mañana, algunos tienen la posibilidad de hacerlo, otros no. Yo soy más de la mañana, otros son más de la noche, pero no importa el horario, importa el concepto. Si tú quieres avanzar, si tú quieres tener ministerio, si tú quieres tener vida espiritual, si tú quieres tener fuerza espiritual en tu vida, si tú quieres conocer más al Padre y entrar y intimar con Dios, tienes que apartar un tiempo a solas con Él. Si es muy de mañana temprano o durante el mediodía o tarde de noche, no importa. Necesitas un tiempo a solas con Dios y necesitas dedicar tiempo. No es leer un devocional que llega por el teléfono cuando vas al trabajo, en el ómnibus. No es leer todos los pequeños, digamos, cuadritos que llegan al teléfono, ¿no es cierto?, con textos bíblicos y paisajes, etcétera, etcétera. Es mucho más profundo que eso. Es estar con Dios, estar con la palabra, estar meditando, estar escuchando al Padre, estar recibiendo algo fresco de Dios a solas con Dios. Y esta disciplina la tenemos que cultivar todos, de alguna manera, si no, no podemos crecer o avanzar en nuestra vida espiritual. Bueno, ahora seguimos y vamos a... Tengo una Biblia que no se me queda quieta, así que la voy a tener que dar vuelta, si no se me va el pasaje. Y me gustaría, pusimos el título y ya vamos a ver, Lucas 5, 1 al 11, vamos otra vez, Señor. Es una afirmación, ¿no? Vamos otra vez, y por ahí vamos a vincularlo con el pasaje que ahora vamos a leer. Me gustaría si alguien puede leer este relato en Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. En voz alta, si alguien puede leer para todos, Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que mientras la multitud se colgaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: saque la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides,
escucharemos de ellos. Cuando lo exhibieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro también se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Muy bien, muchas gracias. Que el Señor pueda añadir bendición a esta palabra suya. Como veníamos diciendo, Jesús en sus inicios de ministerio, a veces en los que, digamos, al analizar la vida de Jesús, se habla de que el primer año de Jesús fue un año de popularidad, ¿no? Terminó siendo con un año de rechazo, resistencia y rechazo, ¿no? Cuando terminó en la crucifixión. Pero había un primer año de gran popularidad. Iba por todas partes, como relata la Escritura, enseñando, sanando, liberando, teniendo mucha popularidad y mucho trabajo espiritual que requería tiempo de oración, como hemos comentado. Y el relato que nos cuenta dice que estaba Jesús en el mar de Galilea, ¿no? Que Lucas lo llama cerca de la ciudad, el mar de Genesaret, pero es el mar de Galilea, cerca de Capernaum, una zona bonita en Israel. Y de alguna manera en la primera etapa Jesús circuló mucho por esa zona. Y nos relata aquí el evangelista que mucha gente se agolpaba para oír a Jesús. Tal es así que Jesús, que estaba caminando obviamente al lado en la playa cerca del mar, sentía la presión o la cercanía de la gente que casi lo empujaban al agua, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Le pidió a un pescador que recién había llegado de pescar en el mar de Galilea si podía subirse a la barca para enseñar desde la barca, tomar un poquitito de distancia para que entonces la gente no lo estuviera no solamente escuchando, sino mucha gente tal vez cuando pasa eso, gente se acerca para tocar, porque siente como que hay un poder que viene de la persona hacia él, ¿no? Y de hecho, ustedes recordarán otros acontecimientos en la Escritura cuando recuerdan la mujer que venía toda la vida enferma, dijo, aunque sea si puedo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a sanar. Entonces mucha gente quería acercarse para tocar a Jesús. Jesús entonces sube a la barca que era el propietario de la barca era Simón, que luego fue Simón Pedro, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice que se quedara afuera, un poco más alejado de la costa, y se sentó. Estuve buscando imágenes para graficar. Es imposible recuperar lo que fue la escena inicial, pero hay muchas imágenes ahí de Jesús parado en la barca enseñando, y después pensaba para mí no, por ahí fue más astuto Jesús, se sentó, porque si uno se para en una barca es difícil, ¿no? Mantener el equilibrio y uno puede caerse. No sé si fue así, porque algunos de estos barcos pesqueros eran un poco más grandes, pero Jesús se sentó y sentándose desde el mar enseñaba a la gente. ¿Qué otra cosa pensé o aprendí pensando en esto, no? Tiene que haber tenido Jesús una voz potente, fuerte, no como yo que necesito un micrófono hoy tengo que aprender eso del Señor. Señor, dame de tu voz, porque la voz, no había amplificación en la época, y una voz potente, no que gritara, pero una voz fuerte. Es una voz que marca autoridad, es una voz que marca fuerza, es una voz que marca poder también, ¿no? Vuelvo a decir, no es alguien, creo que gritoneaba, pero sí hablaba cuando era necesario y públicamente, ¿no? Con una voz fuerte, una voz de autoridad.
Y Jesús entonces enseñaba a la multitud y relata lo que hemos leído recién, que cuando terminó de enseñar, le dice a Pedro, ¿qué le dice a Pedro? Eso se lo dice al final. Antes de eso, le da una instrucción Jesús a Pedro. Claro, yo en las traducciones más antiguas dice boga más adentro, ¿no? Y alguien más joven que no conoce la Biblia pensará, ¿qué quiere decir boga? ¿Qué quiere decir boga? Mar adentro. Que entremos más adentro, en agua más profunda, ¿no? Entonces Jesús le da una instrucción a Pedro. Y pensemos, ¿por qué le habrá dado esa instrucción Jesús a Pedro? Porque Pedro, ¿qué le dice a Jesús? ¿Quién sabía más de la pesca, Pedro o Jesús? Pedro, por oficio natural, era profesional pescador y dice, trabajé toda la noche, trabajamos porque tenía socios y había otras barcas que salían a pescar, trabajaron toda la noche sin éxito, sin resultado. No lo dice Pedro, pero habrá pensado adentro, y sabrá de Biblia, de espiritualidad, pero de pesca, ¿qué me viene a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿O no? No lo dice. Pero que lo pensó. Acá no levantamos apuestas, ¿no? Porque Pedro le dice, hemos trabajado toda la noche. Pero tiene una virtud la reacción de Pedro, porque hay un pero ahí. Hemos trabajado toda la noche, pero si tú lo mandas. ¿No hemos encontrado en la vida que hemos estado en esa situación? Hemos trabajado mucho, hemos intentado muchas cosas. Los que han trabajado y los que están involucrados en el ministerio muchas veces sentimos eso. Hemos trabajado mucho, arduamente y hasta toda la noche, sin fruto, sin efecto. Y es como que ya estamos para soltar la red, ¿no? A mí me ha pasado. Yo recuerdo, estuvimos aquí en el Uruguay en 2 etapas. Los más viejos de la iglesia Carrasco se acordarán, por ejemplo, acá la hermana Adriana, o en un momento estaba Linette en otra iglesia. Pero por cuestiones de trabajo cerró la empresa donde trabajaba y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Es más, la iglesia de Carrasco nos despidió, tenemos una placa todavía que nunca devolví, pero nos dio de regalo un recuerdo de la iglesia bautista de Carrasco. Vendimos todo, hicimos feria americana en la casa, vendimos todo, vendimos la casa. Y yo pensaba para mí, mis adentros, ¿no? Porque terminamos como cansados, ¿no? Yo no era pastor en ese momento, era líder, no había pastor. Pero yo sentía y pensaba para mí, y lo decía, ¿no? Literalmente, nunca más me agarran para trabajar en una iglesia evangélica. No reniego de la fe, no reniego del Señor, pero estoy agotado, cansado. ¿Y para qué? ¿No? ¿Alguna vez, no voy a pedir que levanten la mano, pero alguna vez no sentiste eso en relación al ministerio? Pero por ahí uno lo sintió en otros aspectos de la vida, ¿no? En una profesión, en un trabajo, en una vocación, por ahí en un matrimonio, por ahí en una familia. Es como uno llega y siente que lo intentó todo y para adentro
Y viene el Señor y dice, boga mar adentro y tira la red de nuevo. Y qué desafío, ¿no es cierto? Y ahí uno se queda en la decisión, o me quedo con el cansancio, la renuncia y tiro la toalla, o digo como Pedro, pero como tú lo dices, ahí vamos. De ahí viene el título. Ahí vamos. Y hay momentos en la vida donde Dios te desafía y me desafía a volver a Él, a volver a creer, a volver a obedecer. Pedro pensaba para sí, seguramente vamos a tirar la red y no va a pasar nada. Pero bueno, ya que lo dice, vamos. Cansados de haber trabajado toda la noche y todo lo demás, ¿no? Igual vuelven y lo intentan. Pero hay una gran diferencia cuando Jesús nos manda a hacer algo y obedecemos, algo milagroso sucede. Algo cambia. Algo cambia. Por ahí Pedro no entendía del todo. Sí, obviamente reconocía la autoridad de Jesús porque era el maestro, se agolpaba a todo el mundo, sanaba, la gente le seguía, lo había elegido él para usar el barco, para predicar, ¿no? Poner un púlpito ahí, y ahora le está diciendo que vaya mar adentro, y Pedro ha pensado, ¿para qué? Y tira la red de nuevo para pescar. Y yo creo que Dios muchas veces nos desafía a levantarnos y a volver a intentar con fe, pero en obediencia. Lo más importante que hizo Pedro, fue obedecer, porque literalmente hizo lo que el Señor le pidió. Hizo lo que el Señor le pidió. Fueron mar adentro y tiraron la red. ¿Y cuál fue la sorpresa inicial? Que pescaron 1 o 2 pescaditos. Pescaron una pesca tan abundante que estaban a punto de romperse las redes. No solamente eso, sino que tuvieron que pedir ayuda, tal vez de los que estaban en la costa, otros pescadores, que vengan para colaborar, para levantar la pesca. Y se me ocurre que cuando hay bendición de Dios, fruto de la obediencia, la bendición de Dios es abundante, es llena. La bendición de Dios sobrepasa nuestras expectativas, nos sorprende. Y acá uno tendría que preguntar, ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Lo hemos visto o experimentado en la vida? Tendríamos que recoger testimonios. Hemos cantado, ¿no? De la fidelidad de Dios, Dios de pactos, que cumples tus promesas. Pero a veces, hermanos, cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Jesús nos pide que hagamos, se abre una puerta a lo sobrenatural, a la abundancia de Dios y a la bendición de Dios que antes ni habíamos imaginado, pero requiere ese primer paso, ¿verdad?, de fe. Nosotros estamos en un momento clave en la vida de la iglesia. 2020 comenzó, la emergencia sanitaria, la pandemia. 2020 salimos de donde estábamos en Christchurch, para aquellos que estaban con nosotros, ¿verdad? Y empezamos un camino que no sabemos a dónde va. Pasó el 2020, en parte virtual, en parte presencial acá. Vino el 2021, en parte presencial, en parte virtual. Estamos en el 2022 y la estamos remando todavía ahí en el lago. ¿Qué le dice el Señor a la Iglesia Bautista de Carrasco? ¿Qué te dice a ti? ¿Y qué significará eso?
Ir mar adentro es como, y bueno, metete, adelante, porque allá por el camino hay que terminar el 22, el 23, y no entró para el 24, el 25, 26, ¿no? Pero ¿habrá bendición en el camino si seguimos? Hay grupos de oración en la iglesia y necesitamos, volviendo al tema de oración, para renovar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro compromiso con el Señor, pero ya con una convicción que va a venir bendición. Por ahí no puedo hablarte todos los detalles, pero estamos buscando lugares, estamos con un lugar en mente que nos entusiasma, pero parece inalcanzable por el precio, las condiciones, pero sería genial de tenerlo. Pero si tuviéramos un lugar, ¿quién va a pescar? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a tirar la red para levantar la pesca? Porque hay que pensar en eso, no se trata de un edificio nada más, se trata de entrar, pero también todos juntos participar de la pesca y trabajar en la pesca, porque va a ser abundante, ¿o no? Y si no creemos que va a ser abundante, ¿para qué estamos creyendo? ¿Nos quedamos en el hotel o cerramos, cada uno para su casa, busca otra iglesia y se acabó? Estamos en un momento bisagra, como lo estuvo Pedro. En ese momento dice, hemos trabajado toda la noche, no pescamos nada, pero porque tú lo dices, allá vamos y probamos. Y hermanos, tenemos que cada uno pensar en lo personal, pero como iglesia, estamos, como digo, en un momento bisagra, donde tenemos que resolver personalmente, pero unidos, vamos mar adentro. Que uno podría detenerse y pensar qué significa mar adentro. Y por lo menos significa crecer, madurar, trabajar, servir al Señor, comprender mejor la palabra de Dios, intimar con Dios mucho más, dedicar su vida a una obra de servicio. Porque fíjense ahora lo que le pasó a Pedro. Pero como tú mandas, así lo haremos. La pesca milagrosa fue resultado de la obediencia. Y hermanos, vamos a encontrar resultado espiritual y de bendición para nuestra vida y para la iglesia cuando buscamos obedecer a la palabra del Señor para nuestra vida. ¿Cuáles son algunos de los resultados de la obediencia entonces? Una bendición extraordinaria. Superó las expectativas de Pedro, totalmente. Jamás vio, se imaginó semejante pesca. Si se lo hubieran dicho, no lo hubiera creído, ¿verdad? No lo hubiera creído. Sin embargo, por obedecer y seguir al Señor, Dios bendijo. En segundo lugar, pasó algo inesperado, impredecible. Muchas veces razonamos en la vida según nuestra lógica humana. Pedro podría haber estado tentado, no voy a ir a pescar mar adentro porque no hay pesca. ¿Por qué no hay pesca? Porque yo soy pescador y sé muy bien que no hay pesca. Podría haber quedado, se hubiera plantado en eso. Sin embargo, pasó algo que superó, algo inesperado, impredecible. Jamás se imaginó Pedro que se iba a encontrar con eso. Y hermanos, si seguimos caminando en obediencia y juntos al Señor, buscando su voluntad para nuestra vida y para la iglesia, nos vamos a encontrar con cosas inesperadas. Voy a hacer un paréntesis. Hoy nos visitan. ¿Quiénes nos visitan hoy por primera vez? Muy bien. ¿Tú lo esperabas, María, cuando venías a la iglesia hoy? No. Y bueno, algo inesperado. Si venimos y estamos con la mente, no pasa nada y no va a pasar nada, ¿qué va a suceder? Nada. Podemos creer, podemos esperar en Dios, podemos por lo menos desear cosas nuevas de parte de Dios para nuestra vida y la iglesia.
abrir la cabeza y en la obediencia efectivizar aquello que Dios tiene para nuestra vida. También la experiencia le dio a Pedro una experiencia sobrenatural y reveladora de Dios. Jamás vio Pedro una pesca tan abundante en el momento más inesperado. Y eso le mostró una acción sobrenatural de Dios, de parte de Jesús. Y le mostró un aspecto de Jesús que él no había comprendido antes. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Recuerdan cuando vio la pesca milagrosa? Ahora apelo a la memoria porque lo leímos, son detalles del texto que hemos leído. ¿Recuerdan cuál fue la primera reacción de Pedro ante la pesca? ¿Ah? Cayó de rodillas dentro del barco. ¿Y qué dijo? Que se alejara de él. O sea, se dio cuenta que estaba frente a una persona, por ahí se dio cuenta que estaba ante la divinidad de Jesús y vio su pequeñez y su pecado. Reconoció, por ahí habrá pensado, todo lo que pensé, todo lo que dije, que no sabía nada de la pesca y todo lo demás. ¿Cuántas cosas le habrán pasado por la cabeza cuando se dio cuenta que Dios había hecho algo especial y sobrenatural? Y por ahí Dios nos tiene que corregir nuestra cabeza, porque estamos con muchos pensamientos negativos de incredulidad y de desobediencia en nuestra mente. Pedro cayó de rodillas, tuvo un nuevo conocimiento de Jesús y una nueva conciencia de sí mismo, porque uno reconoce y se da cuenta nuestra dependencia de Jesús en circunstancias especiales que Dios nos muestra su poder. ¿Cómo concluyó el diálogo entonces con Pedro? Porque pidieron ayuda para traer toda la pesca, se nota que habrán bajado de la barca y algo le dice de nuevo Jesús a Pedro. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Aparte de no temas, porque siempre uno le da un poco de temor, hay un llamado nuevo sobre la vida de Pedro. Y le dice, en vez de ser pescador de pescados, seguime y vas a ser pescador de hombres, ¿verdad? Entonces el Señor en su llamado nos dio un llamado fresco de Jesús a seguirle. Le dio a Pedro un llamado nuevo, un llamado a seguirle. Una nueva visión y misión. En vez de trabajar su negocio y ofrendar su diezmo en la sinagoga, deja eso porque yo tengo propósitos y un proyecto de vida mucho más grande y mucho más importante para tu vida. Una capacitación porque le dice, y yo haré de ti pescador de hombres. Quiere decir que Jesús se iba a ocupar de la formación de Pedro, porque a veces decimos, no Señor, yo no te puedo seguir porque no sé cómo se hace. No importa, seguime primero y yo te voy a enseñar. Lo que busca el Señor de ti y de mí es la disposición y nos capacita Cristo para servirle en aquello que nos llame para hacer. Y al final eso requirió una decisión de parte de Pedro. Y Pedro fue radical, porque dice, dejándolo todo, su negocio, habrá organizado, ¿no? Como quien lo seguía y todo lo demás, pero dejándolo todo, siguió a Jesús. Y hermanos, hoy, ¿dónde estamos? Porque estamos con el Señor y el Señor nos está desafiando en este tiempo a un llamado fresco de servicio. Y si nos metemos en un proyecto importante, en un templo, una iglesia o el lugar que vayamos a alquilar, va a requerir de cada uno un compromiso fresco, una visión renovada y un trabajo espiritual para hacer. Hoy, ¿dónde estamos? Estamos y nos quedamos en la playa observando lo que pasa, porque
Lo que sucedió con la pesca milagrosa no fue de noche, pues ya habían trabajado toda la noche. Fue de día. Quiere decir que los que se quedaron escuchando a Jesús vieron lo que pasó cuando entraron mar adentro. Y habrán dicho, wow, qué genial. Pero se quedaron ahí en la playa. Y hay muchos cristianos que se quedan en la playa mirando, disfrutando de los milagros, aplaudiendo, pero no haciendo nada. Algunos se metió a nadar para ayudar a Pedro a sacar la pesca milagrosa. Y por ahí alguno que otro sí. Pero otros se quedaron nada más que mirando. O estás en la barca recogiendo la pesca abundante. Porque la iglesia como una barca precisa de muchas manos para levantar la pesca. ¿O no? Este domingo no, que viene no, el otro domingo va a predicar acá Nelly Santa Cruz. Y el tema que yo le pedí es que volvamos a reflexionar sobre lo que significa discipular, lo que significa formar a alguien que entrega su vida a Cristo y quiere crecer y necesita crecer. Y esa es una responsabilidad de todos, o mía, nada más, de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me ocupo de alguien, velo por alguien, oro por alguien, me ocupo para que pueda conocer más de la palabra, conocer al Señor, acompañarlo en su crecimiento espiritual. Y esta es una tarea en la iglesia de todos. Yo sé, cada uno estamos en distintas etapas de nuestra vida de crecimiento, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, son jóvenes en la fe, Fabiana y Ana están enseñando a los niños. Hemos hecho algo de capacitación y nos faltaría hacer mucho más, pero están queriendo servir al Señor, están queriendo aprender. ¿Quién puede ayudar? Porque tenemos que hacer varios siglos todavía de capacitación. Por ejemplo, el otro día, hablando con alguien en el estudio bíblico, ¿no? Digo, busquemos lo que dice Deuteronomio 29:29. Y varias personas tienen que ir al índice para buscar dónde queda Deuteronomio. Parece muy básico. Yo fui enseñado de niño y uno lo aprendía de memoria y lo recita. Me acuerdo, Alan, mi hijo, lo recitaba para adelante y después para atrás. Pero uno dice, bueno, pero es una tontería, ¿no? Para alguien poder manejarse mejor en la palabra, en la Biblia. Entonces vamos a hacer una clase. Vamos a aprender de memoria los libros de la Biblia. Es básico, pero forma parte de nuestro crecimiento. Para luego entonces entender de qué se trata la Biblia, de qué se trata Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tantas otras cosas, ¿verdad? Pero quiere decir, estamos en un momento donde tenemos que pensar, vamos a entrar mar adentro y todos tenemos que estar en la barca para trabajar. ¿Y cómo responderás tú al llamado de Jesús? Por ahí en el llamado tienes que dejar alguna cosa en tu vida, o rediseñar tu agenda, o darle más tiempo al Señor, o dejar algunas cosas en la vida para poder dedicar más tiempo al Señor. ¿Cómo vas a responder al Señor? Mi oración, nuestra oración en esta noche es que podamos entonces entregar nuestra vida al Señor, respondiendo a su llamado. Vamos otra vez, Señor, porque vuelve el llamado de Jesús a la iglesia. Boga mar adentro. Te dice a ti, boga mar adentro. ¿Y tú qué le vas a decir al Señor? Vamos, Señor, vamos. Vamos, quiero ir mar adentro contigo. Amén. Cada uno sabrá en su vida cómo le pega, cómo le toca esta palabra, ¿verdad? Pero, bueno, Dios quiera que pueda estar desafiando nuestros corazones y podamos responder al Señor, porque nos vamos a meter mar adentro en una aventura maravillosa. ¿O no? ¿O no? Y esto es lo que nos anima.
Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo de reflexión juntos, y yo te pido, Señor, que nos sigas hablando, desafiando el corazón, también como iglesia, como cuerpo tuyo, nos sigas guiando, Padre, en las decisiones que necesitamos tomar, pero también en los compromisos, Señor, que tenemos que asumir para servirte, para proclamar el Evangelio, para evangelizar, para traer esa pesca abundante que tú tienes preparada para discipular y para armar a los hermanos nuevos, Señor, que llegan a la fe y llegan al conocimiento de Jesús. Padre Santo, bendice esta iglesia, yo te pido, y bendice nuestra vida. Haznos, Señor, no solamente responsables, sino sensibles a tu voz y a tu llamado en esta noche. Y te doy gracias, Padre, por la presencia de cada uno de nosotros. Sobre todo te damos gracias, Jesús, porque tú estás aquí extendiendo y tocando tu mano de bendición sobre nuestra vida. Y en tu nombre oro. Amén, Señor. Amén.